Sean bienvenidos a este segundo episodio de este servidor de Express que estamos creando. Vamos a continuar rápido ya para, para ir al grano. Ya en el video anterior únicamente vimos el entry point, tenía previsto el routing, pero no, el routing no alcanzamos porque bueno, ya saben, estamos siguiendo pues esto lo que vendría siendo un paradigma completamente orientado a objetos, bueno, completa entre muchas comillas. Y bueno, en el capítulo anterior vimos únicamente, bueno, cómo crear siguiendo el patrón facade en el caso de la clase main. Creo que para documentar un poquito estaría bueno pues facade design pattern como para recordar qué vamos aplicando en cada clase y por qué lo hacemos, ¿no? Y luego, en este caso, lo que vamos a ver es cómo configurar el linter en caso de que, bueno, en mi caso yo utilizo Biome, entonces voy a generar ese archivo de configuración en caso de que quiera modificar alguna regla en concreto. Y por otro lado, vamos a configurar el REST Client, que es una extensión de Visual Studio Code, pero que a su vez utiliza texto, bueno, archivos de texto plano. De hecho, acá ya lo están viendo a la derecha que dice request.http y lo que nos permite es enviar peticiones HTTP directamente desde acá. Y bueno, ya tenemos en el repositorio los archivos. Ya también inicialicé un repositorio de GitHub únicamente pues para ir guardando los cambios en cada capítulo. Y nada, pues el git ignore con el node modules y nada más que contar realmente. Acá estamos ya tenemos el servidor ejecutándose. Entonces, bueno, primero vamos a empezar por una de las cosas, y era que cuando estamos recibiendo un callback y el primer argumento no lo vamos a utilizar, o el segundo, el tercero, basta con ponerle bueno, en inglés se le dice underscore o como un guión al piso, como para decirle, mira, no lo voy a utilizar, pero pues para que no me lance la advertencia, basta con eso. En tema de rendimiento no estoy 100% seguro, me gustaría decirle la afirmación, me gustaría hacerle la afirmación de si esto en rendimiento sirve porque no pasa, bueno, no estoy seguro, pero al menos con esto ya se quita la advertencia. Por otro lado, vamos a instalar la extensión. La extensión empieza por REST, porque es un client para enviar peticiones HTTP REST. En este caso, acá lo tenemos. Y es bueno, el autor es este señor, tiene casi 5 millones y se llama de la siguiente forma. Ahora, directamente para configurar esto, pues es muy sencillo. Ya una vez lo tenemos instalado, vamos a crear un archivo que tenga extensión REST o extensión .http, más que nada para que la extensión de Visual Studio Code lo pueda detectar. En mi caso yo creé uno acá. Aunque más adelante vamos a utilizar lo que se conoce como Screaming Architecture, que sería, bueno, no es arquitectura como tal, sino la forma en cómo organizamos los archivos. Y yo cada entidad o bueno, cada entidad o cada caso en concreto lo voy a encapsular uno por uno. O sea, por ejemplo, si yo voy a crear usuarios y voy a hacer lógica con usuarios, va a ir en la carpeta user. Y entonces también en carpetas yo iré organizando las peticiones HTTP. Ahorita, como para hacer las pruebas, lo tengo pues en la carpeta, digamos, principal, que vendría siendo server, para hacerle las peticiones. Entonces es súper chévere porque, por ejemplo, yo acá ya tengo una que, bueno, ya estoy utilizando algunas variables, pero en el momento que ustedes hacen send request, pues acá reciben la respuesta, ¿no? Y es chévere porque, bueno, viene directamente en texto plano. Y bueno, acá lo único que estoy haciendo es utilizar una variable para crear variables siguiendo este formato. Solo es una arroba, el nombre de la variable, igual y tal. Y ya luego para reemplazarla es utilizar las dos llaves, llave, host, llave. Y ya, con esto podemos ejecutar una petición HTTP. Ahora sí, continuando, vamos a ingresar a lo que es, bueno, cómo podemos crear un enrutador siguiendo estos patrones que estoy predicando, porque pues anteriormente nosotros ya creamos el método y todo lo estamos haciendo en la clase main, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Ya para este punto, como les iba comentando, la idea es seguir bueno, patrón o arquitectura que se le suele llamar. Yo ni siquiera sabía que se llamaba así, que era el Screaming Architecture, que es básicamente yo cada entidad o cada ruta, en pocas palabras, le voy a asignar una carpeta en concreto, y dentro de esa carpeta va a ir su controlador, sus rutas, sus servicios, etcétera. Esto lo que permite es que no todo esté dividido en controles generales, en rutas generales y en servicios generales, porque si el día de mañana ustedes quieren modificar una entidad y tienen muchos controladores, muchas rutas, o sea, si quieren modificar una y tienen, no sé, 20, tienen que ir al controlador y buscarlo, tienen que ir a la ruta y buscarlo, tienen que ir al servicio y buscarlo. Para mí es mucho más sencillo crearles una carpeta en concreto de esa entidad y dentro de esa carpeta encontrar pues básicamente todo lo que sería controlador, ruta y servicio. Entonces voy a empezar en servidor y lo que voy a hacer es crear una carpeta llamada, por ejemplo, vamos a crear el health check, ¿no? Por no entrar directamente en user, que el health check es el health check, que es muy común en servidores, que es básicamente para saber si el servidor está corriendo y está todo en orden.
Acá yo podría crear una carpeta controlador, una carpeta route y una carpeta service, que sería lo inicial, pero pues como solo vamos a contener un archivo, pues no lo veo 100% necesario. Para eso yo prefiero directamente es crear el archivo. En este caso vamos a crear el health check, sí podría ser el mismo nombre. Entonces uno sería el service, que va a ejecutar es la lógica directa de lo que va a hacer este controlador. Luego vamos a crear el router, que es el que se va a encargar de recibir, pues bueno, de vincular básicamente que cuando pongamos barra G al check funcione. También el paradigma funcional tiene cosas positivas que al menos en lo general a mí, pues bueno, tienen diferentes enfoques y sus ventajas y desventajas. Y es que, por ejemplo, en el paradigma funcional ustedes pueden crear una carpeta que sea routes y leerla y hacer una importación dinámica e importar, por ejemplo, no sé, 100 rutas sin la necesidad de especificar una por una. Son diferentes enfoques y yo también podría implementar esto, pero como me gusta tenerlo mucho más controlado, no lo voy a hacer. Pero igualmente también es un enfoque muy interesante que yo suelo ver a veces en algunos tutoriales. Acá la ruta y por último el health check del controlador. El controlador es el que encarga de dirigir la ruta al servicio, que a veces puede tener pasos adicionales. Entonces, ahora vamos a implementar el controlador. El controlador únicamente sería exportar una clase que sería health check controller. Este patrón es el que vamos a seguir de ahora en adelante, así que no se preocupen. Acá sí voy a alcanzar a hacer routing. Este patrón que vamos a implementar de ahora en adelante, así que no se preocupen. O sea, es básicamente si quiero crear un user, voy a también crear su controlador, su ruta y su servicio. Por eso es que me gusta este enfoque. Entonces, acá lo que va a hacer es que, bueno, este controlador necesita una instancia de service y, bueno, ya vamos a ver cómo se la pasamos. Si la creamos o se la pasamos. Entonces acá voy a crear un health service. Bueno, voy a empezar creando son todas las clases como para que no me lance tanto problema. Acá sería health check route. Y acá sería service. Oh, joder, espérate. Copio esto, lo pego. Y acá sería service. Guardo y entonces ya lo puedo importar desde acá. Health check service. Lo tenemos. Acá en el constructor, bueno, acá hay diferentes formas, ¿no? Yo podría inicializar esto y compartírselo o directamente crear una nueva instancia, que también sería una opción. Acá, como le importé el tipo, tengo que volver a quitárselo para que funcione. Y ya, por ejemplo, vamos a ejecutar o bueno, proveer el método, que sería en este caso getStatus o checkHealth, también podría ser directamente. Vamos a ver, por ahora lo voy a llamar getStatus y este getStatus va a recibir tanto un request, que acá sería request de Express, aunque acá hay que tener mucho cuidado con esto. Porque acá le estamos especificando que vamos a recibir un request directamente de Express. Si el día de mañana llegamos a cargar de biblioteca, habría que encapsular este request o buscar una forma de controlarlo. Entonces esto lo voy a tener muy presente, pero para más adelante, que igualmente no tiene mucho sentido. Es básicamente yo creo mi propio request, un tipo que a su vez se asigna al de Express. Y si el día de mañana yo lo quiero cambiar, solo tendría que ir a ese tipo y modificarlo por, no sé, un request de Hono o un request de Van, entre muchas comillas y demás. Pero por ahora lo voy a dejar así, pero que sepan que esto ya de por sí es una dependencia no recomendable. Pero pues como les decía, utilizamos Facade en server porque la idea no es cambiar la librería del servidor frecuentemente, pero igualmente esto genera una dependencia, que bueno, la idea es evitar dependencias. De esta forma, y ya luego les voy a explicar cómo es el diagrama. De esta forma lo que vamos a hacer es vamos a obtener el status, porque el control es quien se encarga de enviar la respuesta, no el servicio. El servicio lo único que va a hacer es proveer el método que se va a utilizar. En este caso yo voy a llamar el servicio y bueno, como no existe el método, yo lo voy a llamar, bueno, llamémoslo igual que el controlador como para que todo esté más organizado. Y acá lo que vamos a hacer es enviar una respuesta de tipo JSON y pasamos el status. Me parece que vale, creo que importé mal el response. Efectivamente, es express. Muchísimas gracias. Y acá, bueno, nosotros ya sabemos que si no queremos utilizar request, le ponemos un underscore adelante. En el servicio vamos a crear el método de status que sería de la siguiente forma, que lo tengo por acá preparado. Service. Bueno, no es tan like coding, algunas partes sí tengo que parar y verlas y otras no, ya las tengo medio guiadas para no demorarnos mucho. Este check podríamos tiparlo, aunque bueno, la idea es que esto va a regresar un status que podría ser la hora actual y por ejemplo un mensaje.
Entonces lo único que vamos a hacer acá es, bueno, por ejemplo, const date sería new date. Y ya luego, pues la respuesta podría ser algo así. Status OK y ya luego la respuesta to ISO string y ya obtendríamos ese resultado. Y bueno, este enfoque también me encanta porque hacerle testing es mucho más sencillo. Aunque bueno, en el funcional también está. O sea, ahorita mismo parece que soy un fanboy de la programación orientada a objetos y del paradigma imperativo. Pero también el funcional y el paradigma declarativo, que básicamente son lo mismo, también tienen sus ventajas. Y pues yo no estoy acostumbrado a programar en ese paradigma, entonces pues no me emociona tanto que como este, que sí estoy más acostumbrado. Pero ambos paradigmas tienen sus pros y sus contras. En un paradigma funcional ustedes no van a ver tantas clases, pero también pueden existir híbridos, entonces digamos que no todo es blanco y negro, básicamente. Ahora vamos a crear la ruta. Nos vamos a ir a la ruta y en la ruta pues primero tenemos que recibir el router de Express para poder utilizarlo. En este caso es sencillo, porque bastaría con... Bueno, se pueden hacer dos formas. Podríamos recibir el router de Express y, por decirlo así, o sea, podríamos recibir... Bueno, este es curioso porque hay dos enfoques distintos. Uno sería, recibimos por medio del constructor la instancia del servidor para registrar las rutas. U otro sería crear un router, pero pues esto ya generaría una dependencia express para ponerle, como les digo, para luego exportarlo y ya. Vamos a emplear el segundo, o sea, voy a dejar acá un comentario que hay dos enfoques. Hay dos enfoques para hacer esto. Uno es pasar instancia de express por constructor. Y el otro es crear un router y, bueno, hacer un getter, básicamente. O sea, permitir acceder a ese router fuera de la clase. Entonces, de esta forma, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la variable, en este caso sería private router route. Acá vuelve y pasa lo mismo. Estamos generando una dependencia al tipo. Esto lo tengo que mandar acá. Pero luego ya vamos a ver cómo, vamos a ver qué podemos hacer en estos casos. Y ya luego voy a quitar esto acá. Aquí. Esto no era así. Esto es lo que me pasa cuando dejo que Copilot haga de más. Acá ya tenemos el router. Pero también vamos a obtener lo que vendría siendo... Bueno, en este caso no era necesario. En este caso era así. Y ya luego tenemos el controlador. O sea, el route es al único que accede al controlador. Y de esta forma como vamos creando diferentes tipos de capas. Para que cada cosa acceda únicamente a lo que le compete. En pocas palabras. Y ahora en el constructor. Aquí lo que vamos a hacer es inicializar cada una de estas cositas. Por ejemplo, el router es igual a... Uy, ¿este router se utilizaba new? No, me parece que no. No, este es básicamente una función. Una función. Vamos a ver. Ah, bueno, esto no lo puedo utilizar porque importé el tipo. Pero es curioso porque esta función empieza por mayúscula. Siempre creo que siempre lo he visto, pero pues hago la aclaración, es chistoso. Porque es una función, pero empieza por mayúscula. Ok. Ya luego tenemos el health check este. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, acá hay diferentes enfoques. Podríamos crear una instancia nueva cada vez que creamos, por ejemplo, una ruta. O compartirla, o sea, crearla una vez y compartirla. Ya luego vamos a evaluar qué es mejor en términos generales. Y ahora, en esta ruta, lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, si tendríamos muchas, aquí podríamos crear un método que sería initialize routes. Y aquí lo que vamos a hacer en pocas palabras es acceder al router, utilizar el get. Creo que va a ser mejor pasar la instancia porque aquí estamos utilizando métodos directamente de Express. Entonces el patrón facade no está cumpliendo mucho su rol. Entonces creo que ya más adelante lo vamos a reemplazar. Pero bueno, o sea, vamos a hacerlo así como para que vean que está ese enfoque. Pero luego lo vamos a reemplazar por uno que personalmente considero que es mejor. Y entonces acá lo que vamos a hacer sería... Bueno, también podríamos, ahora que lo pienso, sería crear acá un private que sería el path, efectivamente. No me acordaba cómo le podría decir. Y acá entonces cuando siempre vaya a hacer una ruta... Podría ser, bueno, en este caso no es 100% necesario, pero pues, ¿cómo se haría básicamente? Acá yo llamo a thispath y si el día de mañana quiero crear no sé, una subruta de health check, no sé, sea health check versión 2,
Entonces ya solo tendría que venir acá y cambiarlo. Por ahora lo voy a dejar así. Y ahora vamos a acceder al controlador y pues lo vamos a llamar, básicamente, getStatus. Así que me parece perfectísimo. Acá, bueno, acá me parece que hay algo que sería... Bueno, acá lo voy a dejar así, pero esto está mal. Acá hay una cosa que de pronto la gente que viene el paradigma funcional, y esto me pasó una vez, acá van a pasar cosas malas, pero lo voy a dejar así por ahora y ya luego hacemos la aclaración de qué es lo que está pasando aquí. Y por último, pues vamos a pasar el router public. Acá Copilot me dice, oye, inicializa llamando al getRouter, pero no, prefiero inicializarlo. Es tin, prefiero inicializarlo es en el constructor directamente. Ahí. Entonces, la última parte sería pues inicializarlo. Ahorita mismo nosotros todo lo estamos trabajando en server, pero la idea es que server no se... Bueno, server no era, era en la clase main, pero la idea es que main no se encargue de esto. Pero pues como por simplificarlo lo vamos a dejar así. Y en este caso lo que tenemos que hacer es utilizar... Ah, bueno, tenemos que crear ahora otro método, porque nosotros vamos a utilizar el método use. Y entonces use es directamente express y pues no lo hemos creado todavía. Entonces vamos a irnos acá y vamos a crear use. Public use. Y entonces use va a recibir un path string. Y este callback no estoy todavía seguro. Voy a dejar que Copilot me lo complete, pero pues vamos a ver si es realmente lo que nos está pidiendo. Vamos a irnos acá a use. Y use pues lo que vemos es que, bueno, primero, bueno, recibe el diccionario, que esto sería... No, mentiras, esta es la declaración. Acá está el path. Y ya, por ejemplo, recibe los handles, que sería pues cada uno de... Estoy viendo, este sería el callback seguramente. Es que esto me genera una curiosidad, porque antes nosotros solíamos compartir, o bueno, se suele siempre pasar una instancia de router. Y este callback acá... Pues sí, porque nosotros vamos a ejecutar getRouter y eso le va a pasar una instancia. Acá hay que tener cuidado con esto porque, bueno, también es la primera vez que lo estoy haciendo. Pero pues aplicando unos conocimientos, aplicando, bueno, en cierta parte a lo que estoy acostumbrado. Sí. No, esto no es un callback, esto no es un callback. Esto es directamente la instancia de router, que era lo que me extrañaba, porque una cosa es la instancia de router y otra cosa es un callback. Y acá pues lo que vamos a hacer es directamente importar, bueno, esto era minúscula, esta es la variable y este es el tipo. Y el router lo vamos a traer de Express. Acá nos da igual que haya una dependencia de Express porque es que este es el facade, o sea, está la clase que encapsula Express, entonces nos da completamente igual. Y ahora sí le vamos a pasar el router. Cuidado con lo que genera Copilot, ¿no? Yo a veces me dejo llevar, pero pues la idea es ir revisando si lo que nos está dando Copilot tiene sentido. Y entonces ahora sí nos podemos ir a main. Y en main lo que vamos a hacer es utilizar server.use. Y en este caso el path sería... bueno, el path por suerte lo tenemos acá. Vale, se me acaba de ocurrir algo nuevo. Creo que va a desactivar Copilot porque hace más mal que bien, ahora que lo pienso. Lo que vamos a hacer es aquí es generar una instancia de health check route, que sería new health check route. Y acá ya la tenemos, ¿no? Todo lo que hemos configurado previamente. Pero además lo que va a hacer es crear un getter para acceder directamente a la ruta de health check. Porque si se fijan, yo acá puedo poner, bueno, acá ahorita me decía health check, ¿cierto? Pero no es del todo correcto porque si yo acá también estoy especificándolo, pues utilicémoslo directamente. De ese paso lo utilizo fuera de la clase y a la vez por dentro. Entonces en caso de haber un cambio tal. Entonces para esto bastaría con, me parece que era un public get, si no estoy mal. Era path, o creo que el get no es el public no es necesario. A ver, vamos a ver. Get, me parece que era get. Es curioso, los getter acá en JavaScript son más chistosos todavía. Y bueno, esto debería retornar la path. Pero bueno, ya ahora sí es lo más recomendable, no acceder directamente a la instancia, sino utilizar un getter, aunque aquí es un poco más, parece un poco más pegado con cinta. Tiene sus cosas. No soy 100% purista, o sea, TypeScript no es el mejor lenguaje para hacer programación orientada a objetos, porque pues también tenemos un paradigma funcional al lado. Entonces digamos que por lo general Java suele ser más estricto con eso. Entonces ahora acá vamos a acceder al health check route, vamos a obtener el path y ya luego vamos a obtener el router. Entonces health check get router.
Y de esta forma, ahora sí, bueno, este getPad, aunque sea una... es chistoso, porque para aquellos que no estén enterados, esto, aunque sea una función, porque supuestamente estamos acá retornando... Dios mío, tengo que comenzar a utilizar más vistas. Aunque acá parezca que esto es una función, realmente es como si fuera es como si estuviéramos accediendo a un objeto. Entonces, de esta forma, por eso se ve de la siguiente forma, ¿no? Que es como si estuviéramos accediendo. Pero entonces ahora vamos a ver si esto está funcionando correctamente, que lo dudo, al menos de que me falle la cabeza, porque una vez pasando las instancias, cuando hablamos de clases, es muy diferente a cuando se utiliza this. Entonces vamos a venir acá. Bueno, esto siempre ha estado ejecutándose. Vamos a ver qué es lo que nos dice, en este caso, de una vez el request. En este caso, lo que voy a hacer es crear una nueva que sea barra health check. Vamos a ver qué nos dice. Acá nos está diciendo que no encuentra la ruta. A ver si la copié bien. Espera, vamos a ver una cosa. Me parece que la barra no era necesaria. No, la barra sí es necesaria. Aunque aquí podría evitar ponerla. Puede ser que me esté poniendo problema por eso. GetPad. Que si pongo la barra, vamos a ver si el problema es la barra de por sí. Aunque bueno, para no parecer que estuviéramos tirando balas al cielo, vamos a comentar esto por un momento y vamos a hacer una prueba básica que nunca me la había hecho. Vale, como dato, siempre que vayamos a registrar la ruta, poner la barra antes, porque si no la ponemos no la detecta. Entonces, primero que nada es eso. Aunque pues ya estaba funcionando. Pero pues, para que no quede duda. Ahora, si una vez configurado eso, vamos a probar algo sencillo y es ver si, bueno, el método y todo está pasándose correctamente. Entonces voy a ignorar por ahora el controller, por ahora, porque acá es donde está la parte importante porque puede que esté fallando, pero lo voy a dejar así y voy a ver si al menos el enrutador y todo está funcionando correctamente. De hecho, ahí ya me salió la respuesta, pero esperemos por ahora. Y esta también sería otra forma, pero espérate, solo quiero, por ejemplo, enviar un res JSON que diga, joder, no quiero enviar eso, status y algo así. O sea, digamos por inventarnos esto así, aunque esté súper mal hecho. Y ya luego venimos acá, ejecutamos y no lo puedo obtener, lo cual me genera curiosidad porque todo el problema no sería ese, aunque en parte sí es el problema. Aunque quiero dividir esto acá porque el problema es que tengo esto así. Router get, esto sería barra health check. Health check. Pues en parte sí ya me está entrando. Ya sé. Vale, error de novatísimo. Aunque bueno, me gusta que me aparezcan estos errores, o bueno, me pasen porque también es algo que le puede llegar a pasar a ustedes si no lo tengan muy presente. Acá estamos registrando el router con health check. Pero previamente también nosotros le pasamos en el main que este router iba a utilizar, pues primero digámoslo, por decirlo así, el prefijo de health check, ¿no? Entonces lo que está pasando acá es que estamos haciendo health check, o sea, para la ruta health check le estamos pasando otro endpoint que sería health check. Diría yo que si yo pongo doble health check esto va a funcionar, pese a que no es correcto, efectivamente. Entonces acá no sería necesario, no lo había pensado, acá no sería necesario especificar esto, sino directamente la ruta principal, por decirlo de alguna forma, que sería esta, y ya, para de contar. Ahora sí, vamos a pasar a la otra parte que teníamos aquí, que era la siguiente. Y es que pasa si yo, por ejemplo, tengo this, health check controller y get status. Vamos a ignorar esta parte de acá, que sería donde está el problema. Ahora sí, ya reiniciamos. ¿Y qué pasa si ejecutamos esto nuevamente? Vamos a venirnos acá. Y ahora sí, ya este health check está bien. Y acá lo que estamos obteniendo es este error larguísimo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Como nosotros estamos manejando funciones, bueno, realmente si estuviéramos en el paradigma funcional estaríamos manejando funciones puras. En este caso, como nosotros estamos manejando a su vez métodos dentro de clases, el contexto this es importante para, en este caso, expresa ver
cómo emplear el controlador, en este caso getStatus. Una forma podría ser, me parece que sí se puede, voy a hacer el experimento. Una forma pues sería básicamente recibir los parámetros y ejecutarlo de la forma, pues, o sea, solo sería crear aquí el callback que haríamos originalmente, aunque no me gusta mucho esta opción, y ya luego pues sería llamar, en este caso, pues como me lo completa Copilot. Me parece que este enfoque funciona, aunque no lo he probado. La idea es probar y ver si funcionan las cosas. Este enfoque funciona, pero digamos que si queremos algo menos verboso, sin tener que volver a crear el callback, o sea, esta sería una forma, pero pues yo no quiero crearlo así. Otra forma sería pues básicamente utilizar o bindear el contexto del controlador para que pueda acceder a la función de getStatus. ¿De qué estoy hablando? Pues no se preocupen, veamos esto porque esto tiene que ver mucho con closed source y cómo se maneja esto. En este caso, health check controller, getStatus, bind, o sea, le vamos a pasar este contexto a la función y le vamos a utilizar, le vamos a decir, oye, utiliza el contexto de tu propio controlador porque si no, no te das cuenta de lo que está pasando acá. Que esta sería la otra opción. Ahora, si esto ya está reiniciado, me encanta porque no tengo que estar prendiendo y apagando el servidor. Y mandamos, como pueden ver, esta sería otro enfoque que, bueno, al menos para mí, bueno, parece un poquito más complejo, pero pues es menos verboso. Bueno, sí, parece más complejo, pero es menos verboso. Para aquellos que no entiendan qué está pasando acá directamente, lo único que le estamos diciendo, o en pocas palabras lo que sirve bind, es proveerle un contexto this a un método, una función en concreto. En este caso, ¿por qué se utiliza? Porque la forma en cómo funciona get es que get recibe, aunque acá no se vea bien claro, recibe, por decirlo así, una función que en pocas palabras sería un callback, ¿no? Y ese callback se provee lo que vendría siendo, en pocas palabras, el request y el response. Sucede y acontece que ese D se pierde cuando nosotros hablamos de métodos, porque a su vez existe el contexto de la clase. Entonces, para recordarle a la clase de, oye, tú tienes un contexto dis porque eres una clase, esto no sería en el paradigma funcional. El paradigma funcional bastaría con especificarle esto, porque esto ya no es una clase, entonces no se utilizaría dis, porque imagínense, acá hay dos dis. Entonces no sabría a qué dis referirse. Entonces en este caso le estamos diciendo, oye, este getStatus, en caso de hacer uso de dis, porque se está usando porque estamos hablando de clases, vamos a bindearle como por decirle, oye, recuerda que tu contexto es tu misma clase. Sé que es como obvio, pero gracias bueno, a cómo se comportan las clases en JavaScript, que no es algo 100% nativo, sino que se suele decir como azúcar sintáctico, pues pasa esto. Y ahora sí, ya con esto hecho, ya nosotros hemos dividido al menos lo que vendría siendo un endpoint que conocemos como health check, en lo que vendría siendo el controlador, mentiras, primero el servicio. El servicio es quien provee los métodos finales y ese servicio tarde o temprano es el que se va a encargar, por ejemplo, de interactuar con la base de datos. Luego tenemos el controlador y el controlador sería como el intermedio entre la ruta y el servicio porque es el que provee el método. El controlador todavía tiene acceso a request y response. Si se fijan, el servicio no tiene acceso a eso. Si en caso de lo que necesite, sí lo recibe, pero no va a recibir las instancias directamente de request y response, sino que va a recibir otra cosa. Ya luego más adelante vamos a comprobar qué tipo de datos se pueden recibir y tal. Y entonces lo que se encarga es únicamente de utilizar el servicio y utilizarlo para enviar la respuesta final. O sea, el controlador es quien envía la respuesta final. Y ya luego por último la ruta, que la ruta es la que se encarga de tomar el enrutador y bueno, registrar las rutas, valga la redundancia. En este caso sería, en este caso lo que estamos haciendo es utilizar, bueno, siempre proveer un getRouter, que de hecho este getRouter se puede cambiar de la siguiente forma, así como hicimos el anterior, getRouter, pero entonces ahora tendría que venir al main para pues cambiarlo esto, porque esto ya no sería una función. Es un poco chistoso para los que estén acostumbrados a la programación orientada a objetos, me pasó lo mismo. Pero bueno, de esta forma ya podemos acceder al router, al path, y el router, bueno, se supone que se ejecuta o bueno, se inicializa al principio del constructor, entonces ya pues tenemos acceso a todo esto. Ahora sí, espero que me había percatado de que se me había ido un dis aquí. Esto no es necesario, no se preocupen. Tampoco es que dis haga brujerías ni magia. Solo es eso, el contexto, y a veces se pierde dependiendo si estamos hablando de clase y demás. Por lo que nada, espero que este haya sido de utilidad. Y digamos que esta vendría siendo el paso a paso de cómo iríamos registrando cada una de las entidades. Ya me parece que lo que vamos a hacer es en el siguiente video
organizar la forma en cómo pues registramos las rutas, ¿no? Porque ahorita estamos haciendo todo en main, pero pues esto no es recomendable. Lo mejor en main es que, bueno, yo digamos, yo tengo mi server y mi server yo lo inicializo y que haga todo lo que le compete. Realmente yo creo que lo único que habría que hacer es crear un método en server para que, bueno, trabajes, como crear un método start y oye, comienza a trabajar y hacer lo tuyo. O de pronto dividir la lógica como para que el server no tenga tantas dependencias. Vamos a ir haciendo, bueno, voy a pensar cómo hacer eso. Y también vamos a tener cuidado con el tema de las dependencias que generamos acá. Por ejemplo, en el tema del router, ver si lo pasamos más bien por parámetros a la app. Y en el tema del controlador también pues pasa exactamente lo mismo de los tipos de express. Así que nada, espero que le haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.